Todos los públicos, sin excepción, son cada vez más las personas que aseguran que ven menos los informativos, o que han dejado de verlos por completo. Como respuesta a mi siguiente pregunta de ¿por qué?, responden que son demasiado deprimentes y dolorosos. No quieren que les sigan bombardeando, a ellos y a sus familias, con imágenes de crueldad y sufrimiento, ni vivir la angustia de pensar que nada hay que ellos puedan hacer por cambiar esas situaciones. Evitar el terror diario de las terribles noticias puede significar un aplazamiento temporal del dolor, pero, en el mejor de los casos, es una solución muy provisional. Créeme, yo lo he intentado. Descubrí que aunque me resultaba fácil sumergirme en las rutinas de la vida rural de una pequeña comunidad, todo, de un modo u otro, nos alcanza. En el mundo siguen sucediendo cosas. En algún momento nos llega la noticia en forma de ¿te has enterado de que? Por el boca a boca, el artículo de alguna revista o los titulares del periódico, de repente nos tenemos que enfrentar a las mismas situaciones que pensábamos que podíamos evitar. Cuando nos encontramos en estas situaciones, ¿qué podemos hacer? No sirve mirar hacia otro lado. Tal vez no podamos cambiar lo que la vida nos muestra, pero debemos averiguar dónde encaja para poder seguir viviendo. Tanto si sentimos el dolor del mundo como el que nos produce la pérdida de las pequeñas cosas de la vida que más queremos, el poder de la bendición actúa de la misma forma. Mis mayores experiencias de bendición se han producido en momentos de pérdida. Desde la muerte repentina de mi padre y nuestra relación nunca resuelta, hasta el final de 2 matrimonios, pasando por la traición de personas muy allegadas, puedo dar fe del proceso de la bendición, porque sé cómo funciona. Mi plegaria es que también a ti te funcione, y se convierta en un amigo para cuando lo necesites. Capítulo 4. El cuarto secreto. La belleza es lo que transforma. La belleza es la eternidad que se contempla en el espejo, pero tú eres la eternidad y tú eres el espejo. Jalil Gibran. La belleza tal vez sea una de las cualidades humanas menos comprendidas, y, sin embargo, de mayor poder. Desde los inicios de la historia registrada, nos hemos entregado a una larga danza, extraña y a veces peligrosa, con esta misteriosa fuerza. Los antiguos relatos de nuestras tradiciones más apreciadas atribuyen la caída de los ángeles a su incapacidad de resistirse a la belleza de las mujeres recién creadas de nuestra especie, las hijas del hombre. En el libro bíblico de Enoc el profeta, piedra angular de la primitiva iglesia cristiana, éste llega a desvelar la identidad de los ángeles principales que dirigieron a otros 200 que no podían resistirse a la belleza de las mujeres terrenales. Con nombres como Samiaza, Ramuel y Turel, estos perfectos sabían que cohabitar con mujeres mortales violaba las leyes del cosmos. Sin embargo, para ellos la experiencia sensual que les aguardaba compensaba el peligro de perder su inmortalidad. En tradiciones bíblicas posteriores, fue la belleza de una mujer, Dalila, la que condujo al amor, la confianza, la traición y, finalmente, la muerte de Sansón, uno de los hombres más poderosos de la tierra. La historia de la humanidad es el relato de nuestra relación con la belleza. Su poder y seducción, las grandes distancias que hemos recorrido en su búsqueda, las ansias de alcanzarla, los intentos de atraparla y la convicción de que de algún modo la podemos dominar. Al mismo tiempo, nos hemos afanado sin tregua en definir esta cualidad más esquiva de la experiencia humana. ¿Qué es exactamente la belleza? El misterio de la belleza. La belleza tiene significados distintos para cada persona. Cuando a alguien se le pide que la defina, lo más habitual es que base la respuesta en su experiencia personal, en lo que la belleza ha significado en su vida. Para el científico, tal vez tenga la forma de una solución elegante a un problema matemático. El fotógrafo, en cambio,
puede verla en el asombroso contraste entre la luz y las sombras. Albert Einstein la entendía como la expresión de un orden superior de la creación, y decía, por ejemplo, «La música de Mozart es tan pura y hermosa que la considero el reflejo de la belleza interior del universo». Es evidente que la experiencia que cada individuo tiene de la belleza es personal y exclusiva. Por esta razón, puede haber tantas definiciones de la belleza como personas que la viven. Con independencia de cómo la definamos en nuestra vida, la entendamos como una fuerza, una experiencia, una cualidad, un juicio o una percepción, su poder es real. En su presencia somos otras personas. Tal vez no sepamos exactamente qué es, pero podemos aplicar lo que sí sabemos del poder de la belleza a la sanación del sufrimiento, el dolor y el miedo de nuestras vidas. Si, como aseguraban las antiguas tradiciones, la belleza es una fuerza por sí misma, quizá la fuerza más extraña de la naturaleza. A diferencia de la gravedad y el electromagnetismo, que al parecer existen con o sin nosotros, parece que la belleza permanece dormida hasta que le prestamos atención. Es muy posible que tenga el poder de cambiar el mundo, pero es un poder dormido. Y nosotros somos los únicos que podemos despertarlo. Como la única forma de vida capaz de experimentar la belleza que somos, ésta solo despierta cuando la reconocemos en nuestra vida. Desde esta perspectiva, la belleza es más que aquello que nos puede alegrar la vista. Se trata de una experiencia del corazón, la mente y el alma, que procede de nuestra disposición a ver la perfección en lo que a menudo llamamos las imperfecciones de la vida. El abuso de confianza, por ejemplo, tal vez nos sorprenda inicialmente, pero parte de este impacto puede desaparecer cuando pensamos que nosotros, también, hemos traicionado a otros de formas distintas en otros momentos. La belleza, en este caso, es el equilibrio de tales experiencias, que nos llegan de vuelta, a veces en la forma que menos esperamos. Para descubrir la belleza en todas las experiencias, es posible que nuestra función no sea tanto crearla, como reconocer que ya está ahí. La belleza está siempre presente en todo lo que existe. Se puede encontrar en lugares en los que nunca pensaríamos que pudiera existir. En los momentos en que alcanzamos las profundidades del alma, para que el poder le otorgue un nuevo sentido a aquello que más nos duele, descubrimos la gran sabiduría que nos legaron los antiguos maestros y que simplemente nos recuerda que el poder de ver la belleza es una decisión. La decisión que en todos los momentos del día se nos plantea es considerar solo lo que se nos muestra en ese momento, por sus propios méritos, sin comparar una experiencia con otra. Así es como sembramos en nuestra conciencia las semillas que se convierten en el imán que atrae más belleza a nuestra vida. Únicamente cuando comparamos nuestra experiencia real con una idea de lo que creemos que debe de ser la belleza, podemos ver cualquier otra cosa que no sea la belleza del momento. En la cultura de los navajos, este principio se nos recuerda con una frase muy simple: la belleza en que basas tu vida. Todos nos creamos el criterio con el que evaluamos la belleza de nuestra vida. La pregunta es, ¿cuál es tu calibre para medir el equilibrio, el éxito y el fracaso de tu vida? ¿Con qué vara mides la belleza? La belleza habita donde dejamos que lo haga. Al principio apenas lo noté. De pie con nuestro grupo en una amplia plaza del distrito histórico de Katmandú, me había acostumbrado a los empujones y traspiés tan habituales cuando vas de visita en grupo con otras personas. Para ayudar al cuerpo a aclimatarse a las alturas del Tíbet, habíamos programado pasar 48 horas en Nepal, a unos 1200 metros sobre el nivel del mar. Además de prepararnos para la meseta tibetana, nos daría tiempo para sumergirnos en la cultura de los más antiguos templos hindúes de los alrededores. Podría haber ignorado perfectamente el tirón que sentí en mis pantalones de montaña de algodón. Pero, como era tan deliberado, no lo hice.
Instintivamente bajé la vista. No estaba preparado para lo que vi. Mis ojos dieron con la mirada intensa de un hombre cuyo rostro cubierto por una barba rala apenas sobrepasaba la altura de mi rodilla. Tenía un aspecto a la vez atemporal y antiguo, mientras el viento caliente se le entremetía por los mechones de pelo que se le juntaban con los rizos plateados de la barba. La ceniza blanca con que el hombre sagrado hindú tradicionalmente se cubre el cuerpo se le pegaba a retazos en la piel húmeda. Debajo de esa ceniza había un cuerpo negro, arañado y deforme, al que los años de exposición al sol inclemente de las alturas no hacían sino ennegrecer aún más. Tardé un poco en comprender lo que veían mis ojos. Al buscar por debajo de la cintura, donde debían estar las piernas de aquel hombre, todo lo que vi fue un muñón envuelto en un trapo sucio que caía hasta el suelo. En lugar de piernas, había una tabla con ruedas. Sucia por los años de uso, la tabla parecía ser el único medio de moverse que tenía el hombre. Perplejo, retrocedí. Sin dejar de mirarme, el hombre puso lentamente las dos palmas de las manos en el suelo. Se equilibró sobre la tabla y con gran habilidad se impulsó en mi dirección. Levanté la vista para ver si alguien más había observado lo mismo que yo. Quienes me rodeaban parecían completamente ajenos a lo que ocurría a sus pies. La visión de la más mísera pobreza se había hecho algo habitual en el transcurso de nuestro viaje, y supuse de inmediato que aquel hombre era un pordiosero que me pedía una limosna. En muchas tradiciones religiosas, la mendicidad es una profesión aceptable para las personas que abandonan la familia y el trabajo para entregarse a la oración. Cuando me vio meter la mano en el bolsillo para darle algo, el hombre se giró y señaló el perfil del tejado de un templo que había al otro lado de la plaza. Le seguí el gesto, y me vi contemplando la hermosísima fachada de madera de un antiguo templo hindú. Estaba parcialmente oculta detrás de otros edificios, y cubierta por completo de pequeñas figuras, de intrincado y minucioso detalle, de los miles de dioses y diosas de la cultura hindú. Si aquel hombre cubierto de ceniza no me la hubiese señalado, me habría pasado completamente desapercibida. Como descubrí más tarde, también encerraba una clave importante para comprender la fe hindú. Cuando le fui a dar unas monedas, movió despreocupadamente las manos, como si ahuyentara las moscas, para indicarme que me guardara el dinero. No le interesaba. Me volví brevemente y vi que el traductor ya llevaba al grupo en otra dirección. Al mirar de nuevo, el hombre de la barba ensortijada había desaparecido. Le entreví en la muchedumbre que tenía delante de mí, justo cuando se adentraba por los ardientes adoquines entre las masas de turistas. Nunca lo volví a ver. Cuento esta historia para ilustrar una idea. El hombre tenía un aspecto tan distinto del mío que me formé un juicio sobre quién y cómo era. Aquel día, de su cuerpo retorcido y ajado por el tiempo, brotó la belleza de su espíritu. No quería limosna, sino compartir algo conmigo. Me mostró una parte de su mundo que de otro modo nunca hubiera visto, y con ello me enseñó una lección sobre mi forma de enjuiciar. También demostró que la belleza solo puede aparecer cuando dejamos que lo haga. El universo tiene una forma peculiar de darnos lecciones cuando menos lo esperamos. A menudo parece que llegan justo cuando acabamos de vivir una fuerte experiencia, como para comprobar que realmente hemos aprendido de ella. Este fue el caso del Tíbet. Pocos días después de mi experiencia en Katmandú, el autobús trepó hasta un pueblo de las montañas y se detuvo junto a unos viejos barracones que se habían reconvertido en albergue para viajeros. Un hombre de espalda encorvada y piel maltratada por el tiempo subió al autobús y nos pilló a todos un tanto desprevenidos. Cuando nos miró, nos dimos cuenta de que era viejo. Solo tenía un par de dientes y padecía un pronunciado estrabismo, que hacía muy difícil establecer contacto visual con él. Al principio pensamos que pudiera ser otro mendigo de la calle, pero cuando una persona del grupo le ofreció unos yuanes chinos,
la moneda local, los rechazó. En su lugar, empezó a sacar del autobús las mochilas más pesadas para que no tuviéramos que cargar con ellas. Después de apilar perfectamente hasta la última mochila en la acera de delante del albergue, me di cuenta de que quería agradecérselo de alguna forma. Se lo merecía, sin duda. Con cada ciudad que íbamos visitando, nuestras mochilas parecían aumentar de tamaño y peso. También ahora se negó a aceptar nada. Al levantar la vista, esbozó una sonrisa, desdentada, se dio la vuelta y se alejó, y eso fue todo. No quería sino que disfrutáramos de su pueblo. No esperaba nada a cambio. La verdadera sorpresa llegó cuando le pregunté al encargado del albergue por su empleado. Me dijo que no había ningún empleado encargado de ayudar con las mochilas. Ese hombre no era más que un transeúnte que resultó estar allí cuando llegamos y se prestó a ayudarnos. Una vez más, la perfección de la belleza interior resplandeció a través de las imperfecciones de aquel hombre y de nuestros juicios. Fue una persona amable y servicial que no pidió nada a cambio. En esa ocasión, sin embargo, todo el grupo pudo disfrutar la experiencia de aquel regalo del ángel del Tíbet. Todos solemos percatarnos de vez en cuando de las rarezas de la vida, sobre todo en los demás, cuando se nos cruzan en el camino. Si los vemos cuando estamos solos, quizá nos limitemos a mirarlos, encogernos de hombros y no detenernos. Pero si nos encontramos con otras personas, es posible que nos paremos a comentar lo que vemos para aliviarnos la incomodidad que nos producen las actuaciones extrañas de otros individuos. De modo que si podemos reconocer las imperfecciones, la pregunta es, ¿tendemos a juzgar lo menos perfecto también como menos hermoso? Iba un día sentado de pasajero en un coche alquilado, en una gran ciudad donde por las calles que atravesábamos se podía ver toda clase de personas, con todo tipo de vestimentas, maquillajes y estilos que uno pueda imaginar. Estaba completamente rodeado de gente por todas partes, en la breve eternidad que, se me antojó, le costó al semáforo ponerse en verde. En ese tiempo hice mi propio repaso de la vida. Todos los nuevos peinados, de los corporativos de los años 90 a los retro de los 60, arte corporal y piercings, trajes de ejecutivo, carteras, móviles y la última novedad en tablas de patinar. ¿Qué mayor diversidad agrupada en un solo lugar se podía pedir? Todo el mundo tenía su interés, pero había un hombre que me llamó la atención de forma especial. Padecía una evidente dolencia neuromuscular que le dificultaba controlar los brazos y las piernas. Vestía traje de ejecutivo, con una mochila a la espalda, y parecía que se dirigía al despacho o regresaba de él. Mientras esperaba en el semáforo, daba la impresión de que ponía todo el empeño en controlar su cuerpo y permanecer quieto en su sitio. Cuando se encendió la señal de pasar, cruzó la calle, y con él lo hicieron todos los que lo rodeaban. Creo que en la vida no existe la casualidad, y aproveché la oportunidad de que aquel hombre pasaba ante mis ojos para observarle la cara. Su boca dibujaba una mueca debida al esfuerzo enorme y consciente que le suponía dar cada paso. Tenía la vista fija y concentrada. El simple hecho de andar era todo un trabajo para él, un trabajo muy duro. Al desaparecer entre la multitud al otro lado de la calle, me invadió un sentimiento de gratitud. Intenté imaginar cómo hubiera sido aquel día de no haber estado ahí ese hombre, y al hacerlo, lo eché en falta. Pensé en lo que me había aportado en aquellos pocos segundos, el coraje que demostraba con su determinación de salir al mundo. Pensé en lo vacíos que pudieran haber sido aquellos momentos de mi vida de no haber estado él ahí. Pero estuvo, y con su presencia, aquel hombre valiente trajo belleza a mi jornada. Se me humedecieron los ojos cuando di gracias por su presencia y reflexioné, qué suerte tengo de haber visto hoy a este hombre. Te invito a que lo intentes. La próxima vez que te encuentres en un lugar público,
observa con disimulo a las personas que tengas a tu alrededor. A continuación, toma nota mental de una de ellas, cualquiera. Pregúntate qué es lo que más te emociona de esa persona. Tal vez su inocencia, o su sonrisa. Como en el caso del hombre que yo vi, quizás sea algo tan simple como su forma de afrontar los pequeños retos del momento. Después, cierra los ojos e imagina cómo sería tu día si no supieras que esa persona está en tu mundo. Piensa en lo vacío que habría estado ese momento y cuánto la echarías de menos. Y a continuación, agradece de corazón que esa persona estuviese ahí para que repararas en ella y todo lo que te enseñó sobre ti mismo. Es posible que te sorprenda el impacto que puede producir un ejercicio tan sencillo y breve. La forma de ver la vida. Además de la belleza que transmiten una puesta de sol, los picos de las montañas coronados de nieve o el cuadro del pintor que más nos emociona, hay fuentes de belleza que nacen sencillamente del sentido que le demos a nuestra experiencia. En estos casos, lo que crea en nuestro interior el sentimiento de belleza es nuestro modo de ver la vida. Un ejemplo claro es la experiencia del nacimiento de un ser humano. Ser testigo de la llegada de una nueva vida a este mundo es sin duda una experiencia mística y mágica. Pero el hecho de saber cuál va a ser el resultado del parto de la mujer cambia lo que sentimos ante lo que vemos. Sin embargo, imaginemos por un momento que llegamos a la Tierra desde un mundo donde el milagro de nacer es una experiencia desconocida, y todo el proceso del parto nos parecerá inquietante, incluso aterrador. Sin el conocimiento previo de que así es como funciona en la Tierra, con toda nuestra mejor intención y disposición, al contemplar un nacimiento veríamos muchos de los signos que acompañan a la pérdida de la vida en nuestro mundo. En un parto común, en Occidente, empezaríamos por ver a una mujer que sufre, con la cara desencajada por un dolor cada vez más intenso y sangre y agua que emanan de su cuerpo. ¿Cómo podríamos saber que de los signos externos de dolor que tan a menudo son sinónimos de muerte, pueda surgir una nueva vida? Todo es cuestión del sentido que le demos a nuestra experiencia. Una belleza extraña. Aquella noche el cielo estaba en llamas. La emisora de radio local no dejaba de emitir cada hora avisos de emergencia, información sobre carreteras cortadas, planes de evacuación e información sobre los incendios. Los bosques que bordean la elevada llanura desértica del norte de Nuevo México llevaban ardiendo 2 días y 2 noches con un fuego tan abrasador que generaba sus propios vientos, que lo acercaban cada vez más al pueblo más antiguo y siempre habitado de América del Norte. Taos. Al aproximarme a la ciudad, una niebla densa suspendida del aire caliente y pesado había quedado atrapada en el valle. 2 días antes, en una tormenta de media tarde, un rayo había caído sobre el matorral seco y había prendido fuego al sotobosque. En unos minutos la montaña que se levanta sobre Taos estaba ardiendo, y el fuego avanzaba peligrosamente hacia las urbanizaciones del pie de la montaña. Sabía que ya era tarde, pero la espeluznante luz crepuscular que ensombrecía la zona imposibilitaba determinar la hora con exactitud. Desde la seguridad de mi coche, no podía apartar la vista del paisaje que me hacía desviar la atención de la carretera. El resplandor de las llamas daba un tono extraño a las nubes bajas y bañaba todo lo que había a sus pies de unos fuertes y penetrantes tonos rojo, rosa y naranja. Me miré el dorso de las manos agarradas aún al volante y me di cuenta de que los colores del cielo eran tan vivos que me teñían incluso el perfil de las venas. Inmerso en la experiencia, solo por un instante, sentí lo que veía sin pensar en las devastadoras consecuencias que sin duda tendría aquel incendio que iba consumiendo toda la montaña. Contemplé la extraña belleza de las llamas y me encandilé.
Son los colores que durante siglos los pintores han intentado atrapar en el lienzo, y aquí están pintados en el cielo de un modo que ningún humano sabría reproducir. ¡Qué belleza! ¡Qué magnífica belleza! De repente, en la radio una voz cambiaba el tono tranquilo de las informaciones para dar un aviso de urgencia. El viento ha cambiado de dirección y puede ir en dos sentidos. Puede seguir subiendo por el valle hasta las casas del otro lado de la montaña o venir hacia aquí, a Taos. Se avisa a la población del extremo oriental de la ciudad que esté preparada para la evacuación. El extremo oriental de la ciudad es donde me encuentro. En una décima de segundo, el fuego me pareció algo completamente distinto. En lo que cuesta oír una frase, el fuego pasó de ser objeto de admiración y belleza a convertirse en un peligro, al darme cuenta de que amenazaba a su paso la vida de personas, caballos, rebaños y otros animales. Era aterrador. Empecé a pensar en los animales que siempre quedan atrapados en los incendios. Siempre hay historias de cadáveres calcinados de ciervos, alces y pequeños habitantes del bosque que se desorientaron por el rugir de las llamas, los fuertes vientos, el calor y el humo, y se perdieron. También las hay de bomberos, que arriesgando su vida para salvarlas de otros, de repente se ven rodeados por las llamas por un cambio repentino de la dirección del viento que les cierra la salida. Cuento esta historia no solo para honrar el recuerdo de todos los que trabajaron con tanto esfuerzo para contener el incendio de Taos en 2003. Aquel incendio me reafirmó en el principio que muchas culturas antiguas y pueblos indígenas han tenido por sagrado durante siglos. Durante el tiempo que estuve contemplando las llamas, el fuego en sí no cambió. Era siempre el mismo, ardiente, salvaje y desatado. El que había cambiado era yo. En particular, se había transformado en mí lo que sentía ante el fuego. En un momento, las llamas me fascinaban y mostraban una extraña belleza. Unos segundos después se convertían en fuente de angustia y, si he de ser sincero, de mucho miedo. Si no hubiera sabido que las llamas que lamían el cielo por encima de las copas de los árboles amenazaban casas y vidas, con toda probabilidad habría seguido siendo algo bello. Sin embargo, la conciencia del peligro que encerraban cambió lo que sentía al presenciar aquel espectáculo. Muchas personas hablan de experiencias semejantes al ver en la televisión las imágenes de la explosión de la lanzadera espacial Challenger en el cielo de Florida en 1986. Mientras no supieron qué era lo que estaban viendo aquel día, los espectadores contemplaban aquellas nubes esponjosas sobre Cabo Cañaveral, en contraste sobre el fondo azul profundo del cielo del sur de Florida, como un bello espectáculo de una tecnología que despertaba admiración. Sin embargo, al saber que se había producido un fallo terrible que había acabado con la vida de toda la tripulación, aquellas nubes de espuma blanca perdieron toda belleza y se convirtieron en símbolo perenne del dolor y la pérdida de una nación. El principio es muy simple. Es posible que no podamos determinar qué ocurre en cada momento, pero sí somos capaces de identificar nuestros sentimientos por lo que ocurre. De esta forma se nos da la llave para cambiar incluso las experiencias más dolorosas en una sabiduría de afirmación de la vida que se convierte en la base de nuestra sanación. En solo unos breves segundos, mientras contemplaba el incendio de Taos, modifiqué mi experiencia con el simple cambio en mi manera de sentirla. El poder de la belleza. Descubrimientos científicos recientes aportan cada vez más pruebas que apuntan a que la belleza posee un poder transformador. Más que un simple adjetivo calificativo de los colores de una puesta de sol o del arco iris después de una tormenta de verano, la belleza es una experiencia. En concreto, la belleza es nuestra experiencia. Se cree que los seres humanos somos la única especie de la Tierra con capacidad de percibir la belleza de nuestro entorno.
Con la experiencia de la belleza se nos da el poder de cambiar nuestros sentimientos, sentimientos que, a su vez, están vinculados directamente al mundo que se encuentra más allá de nuestro cuerpo. Los antiguos creían que el sentimiento, en especial la forma de sentimiento que llamamos oración, es la fuerza de mayor potencia del universo. Como hemos visto, el sentimiento y la oración influyen de forma directa en la materia física de nuestro mundo. De modo que cuando decimos que la belleza tiene el poder de cambiarnos la vida, no es exagerado añadir que la misma belleza también tiene el poder de cambiarnos el mundo. Lo fundamental es que debemos encontrar la forma de ver más allá del dolor, el sufrimiento y la pena que el mundo nos muestra, y reconocer la belleza que ya existe en todo lo que nos rodea. Solo entonces habremos liberado el potencial de la oración en nuestra vida y su poder sobre ella. Ver la belleza donde otros no la ven. Para ayudarnos en nuestro intento de comprender nuestro mundo, los maestros de hoy, como los del pasado, nos ofrecen ejemplos vivos. Hace unos años perdimos a uno de esos maestros, la Madre Teresa de Calcuta. La Madre, como la llamaban sus más allegados, iba arrastrando los pies por las calles cercanas a su casa y veía la belleza donde pocas personas pensaban que pudiera existir. Entre la inmundicia de la basura y los desechos de las alcantarillas, el olor agrio y punzante de alimentos podridos y cadáveres inidentificables de los callejones, esa gran mujer observaba los excrementos de las vacas. En ellos encontraba una flor, en la flor veía la vida, y en esa vida hallaba la belleza de las calles de la ciudad. Sin palabras para explicarlo, sin racionalización ni justificación, los maestros como la Madre Teresa creen que la belleza simplemente existe. Ya está aquí, en todas partes y siempre presente. Nuestra función consiste en encontrarla. La vida es la oportunidad que tenemos de buscarla y tratar de hallarla en todo, desde las penas más profundas hasta las mayores alegrías. Puede ser el principio por el que rijamos nuestra vida y a nosotros mismos. Con su firme voluntad y determinación, la Madre Teresa aplicó la sencilla elegancia de sus creencias a la vida, y cambió para siempre el antiguo estigma puesto sobre los llamados intocables, los enfermos y los moribundos de las calles de la India. Sin pensar que eran menos que cualquier otra persona, ella y sus hermanas de la caridad salían todos los días en busca de aquellos a quienes llamaban hijos de Dios. A esas personas, repudiadas históricamente por la sociedad india y a veces por sus propias familias, las hermanas se las llevaban a los hospicios creados por ellas mismas para ofrecerles dignidad e intimidad en sus últimas horas en la tierra. Las hermanas siguen hoy con su misión. Decidí visitar sus centros hace tiempo, y vi que realizaban un noble servicio, y que pocas personas poseen la voluntad ni la fuerza emocional para imitarlo. Son auténticos ángeles que andan por este mundo. Pienso a menudo en ellas y en la Madre Teresa, y sé que si son capaces de encontrar la belleza en las calles de Calcuta, yo también puedo reconocer que existe en todas partes y encontrarla. Este es el poder de la belleza. La explicación es clara y las instrucciones precisas. La belleza que experimentamos en la vida es el modelo que se refleja en nuestro mundo. En estos tiempos de alta tecnología, de circuitos miniaturizados y artilugios computarizados simplemente para hervir agua, es fácil que nos pase desapercibido el poder que la belleza le otorga a nuestra vida. En la comprensión cuántica de un mundo donde las creencias interiores se convierten en nuestro mundo exterior, ¿qué tecnología podría ser más simple o más poderosa? Capítulo 5. El quinto secreto. Elabora tus propias plegarias. El día de viento perfecto basta con abrir las velas para que el mundo se llene de belleza. Hoy es uno de esos días. Rumi. La plegaria es el lenguaje de Dios y de los ángeles. Desde la sabiduría reunida en los rollos del Mar Muerto hasta las costumbres indígenas que han sobrevivido hasta hoy, la plegaria se define universalmente como un lenguaje místico que tiene el poder de cambiar el cuerpo, la vida y el mundo. Sin embargo, en estas mismas culturas,
hay muchas ideas distintas sobre la forma más eficaz de hablar el lenguaje de la oración. A lo largo de los tiempos, cada práctica espiritual ha determinado a su modo qué es exactamente la plegaria, cómo funciona y cómo aplicarla a nuestra vida. En última instancia, lo que se observa es que el lenguaje de la plegaria no tiene reglas, ni existe una forma correcta ni incorrecta de elaborarlo. Vive en nuestro interior como algo que se produce de forma espontánea, el sentimiento. En esta explicación del sentimiento como oración, el abad del Tíbet afirmaba sin dudarlo esta sabiduría atemporal que en la cultura occidental se perdió hace mucho tiempo. Cuando nos veis salmodiar durante horas, y cuando nos veis utilizar campanas, cuencos, carillones e incienso, veis lo que hacemos realmente para crear el sentimiento en nuestro cuerpo. El sentimiento es la oración. Inmediatamente después de esta explicación me preguntó, ¿cómo hacéis esto en vuestra cultura? Resulta extraño que una sola pregunta, hecha del modo adecuado y en el momento exacto, pueda cristalizar una creencia que en el pasado tal vez nos hubiera sido difícil poner en palabras. Al oír la pregunta del abad, tuve que ahondar más en mí mismo para explicar cómo pensaba yo que funcionaban las plegarias en Occidente. En ese momento, empecé a ser consciente del impacto de las primeras correcciones de la Biblia. Cuando los libros en los que se conservaba la sabiduría de la emoción y el sentimiento desaparecieron de nuestras tradiciones, nos quedamos solos para comprender lo mejor posible el sentimiento y la oración. Hoy, 17 siglos después, nos encontramos viviendo en una cultura que desecha los sentimientos, los niega o a veces simplemente los ignora por completo. Así ha sido en especial en lo que se refiere a los hombres, aunque afortunadamente se trata de una tendencia que está cambiando. Es como si hubiésemos estado utilizando el ordenador cósmico de la conciencia y el sentimiento durante casi 1700 años sin manual de instrucciones. Al final, incluso los sacerdotes y las personas de autoridad empezaron a olvidar el poder del sentimiento en la plegaria. Fue entonces cuando comenzamos a creer que nuestras palabras son las oraciones. Si a una persona que se encuentra en la calle, en cualquier aeropuerto o centro comercial, se le pide que describa una oración, lo más habitual es que recite las palabras de plegarias familiares. Cuando decimos cosas como «Señor Dios Todopoderoso, defiéndeme y protégeme esta noche», «Dios es grande, Dios es bueno» o «Padre nuestro que estás en los cielos», pensamos que estamos pronunciando una oración. ¿Es posible que las palabras sean un código? En lugar de ser la propia oración, ¿puede ser que las palabras que hoy se conservan sean la fórmula que alguien diseñó hace tiempo para crear en nuestro interior el sentimiento de la oración? De ser así, las implicaciones son enormes. Sentimos continuamente, en cada uno de los momentos de todos los días de nuestra vida. Puede que no seamos siempre conscientes de lo que sentimos, pero no por ello dejamos de sentir. Si el sentimiento es la plegaria y sentimos continuamente, eso significa que siempre nos encontramos en estado de oración. Cada momento es una plegaria. La vida es una plegaria. Enviamos sin cesar mensajes al espejo de la creación, indicando sanación o enfermedad, paz o guerra, celebración o rechazo de nuestras relaciones con quienes amamos. La vida es la mente de Dios que nos devuelve lo que sentimos, lo que hemos orado. Cuando las oraciones dejan de funcionar. En los estudios que en 1972 se realizaron para documentar los efectos de la meditación y la oración en diferentes comunidades, y de los que te hablé antes, se vio con claridad que los resultados no eran fruto de la coincidencia ni la casualidad. Los experimentos fueron sometidos a todas las pruebas que se aplican a cualquier otro estudio científico serio en un entorno de laboratorio controlado. Los efectos eran auténticos y estaban documentados. Durante lo que los investigadores llamaban la ventana, el tiempo en que las personas entrenadas sentían paz en el cuerpo, en el mundo de su alrededor se reflejaba esa paz. Los estudios demuestran claramente que había reducciones estadísticamente significativas en los indicadores clave que los investigadores observaban. Como decía antes,
Disminuían los accidentes de tráfico, las visitas a urgencias de los hospitales y los crímenes violentos. En presencia de la paz, no podía existir más que la paz. Sin embargo, por interesantes que sean esos resultados, lo que demuestran a continuación ha seguido siendo un misterio para quienes se ocupan de su estudio. Cuando finalizaban los experimentos, regresaba la violencia, a veces alcanzando niveles incluso superiores a los que se daban antes de que se iniciaran los experimentos. ¿Qué ocurría? ¿Por qué parecía que cesaban los efectos de las meditaciones y plegarias? La respuesta tal vez sea la clave para comprender el poder de nuestro modo de orar olvidado. Lo que ocurría era que aquellas personas entrenadas dejaban de hacer lo que estaban haciendo. Abandonaban las meditaciones, cesaban de orar, y esta es la explicación de nuestro misterio. Los estudios reflejan en gran parte la forma en que se nos ha enseñado a meditar y rezar. En un día típico, seguimos nuestras rutinas habituales, como personas de negocios, estudiantes o padres. Y en un determinado momento del día, nos reservamos un poco de tiempo espiritual. Quizá al final del día cerramos la puerta para tener mayor intimidad, después de limpiar la cocina, cuando los niños ya se han acostado y hemos acabado con la ropa. Encendemos unas velas, ponemos un poco de música relajante y rezamos y damos gracias, o reflexionamos sobre la paz. Después, cuando terminamos, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Salimos de nuestro santuario y regresamos al mundo real. Tal vez exagere un poco, pero la idea es que las meditaciones y plegarias a menudo son algo que hacemos en un momento del día, y cuando terminamos, lo dejamos. Si pensamos que la oración es algo que hacemos, se entiende perfectamente que cuando concluye cese también su efecto. La oración es una experiencia breve, si damos por supuesto que nuestras plegarias son las palabras que recitamos y el gesto de mostrar las palmas de las manos o de juntarlas delante del corazón. Sin embargo, por los textos antiguos recuperados en el siglo XX, la oración indígena de la lluvia y la historia del abad del Tíbet, sabemos que la oración es más que lo que hacemos. La oración es lo que somos. En lugar de algo que hacemos de vez en cuando, estas tradiciones nos invitan a aceptar la oración como algo en lo que siempre nos convertimos. Me dirás que es imposible estar rezando de rodillas 24 horas al día recitando las palabras que los antiguos nos dejaron hasta que ya no podamos más. Pero no es necesario hacer todo esto para rezar. El sentimiento es la oración, y sentimos continuamente. Podemos sentir gratitud por la paz del mundo, porque siempre hay paz en algún lugar, o aprecio por la salud de nuestros seres queridos y por la nuestra, porque todos los días sanamos y de algún modo nos renovamos. La razón de que pareciera que los efectos de los experimentos cesaban era que las oraciones terminaban. La paz que traía la fuerza hermosa y salvaje de las personas que rezaban y meditaban simplemente se desvanecía cuando dejaban de actuar los medios que la sostenían. Esto puede ser exactamente lo que los esenios intentaban decirnos a las generaciones futuras, a través del lenguaje que nos dejaron hace más de 2000 años. Traducciones actuales de los antiguos manuscritos en arameo, la lengua de los esenios, dan nuevas ideas de por qué los registros de las oraciones pueden parecer tan vagos. Al volver a traducirlos a la lengua original, se hacen evidentes las grandes libertades que durante siglos se tomaron con las palabras de los antiguos autores y lo que querían decir. Al intentar resumir y simplificar esas ideas, se perdió mucho con la traducción. En cuanto al poder de la oración, la comparación, por ejemplo, de la versión bíblica actual del «Pedid y se os dará» con el texto original, da idea de lo mucho que se pudo perder. El pasaje actual y resumido de la versión King James de la Biblia dice: «Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido». Si lo comparamos con el texto original, se ve la clave que falta. «Todas las cosas que pidáis directamente en mi nombre se os darán. Hasta hoy no lo habéis hecho.
Pedid sin ningún motivo oculto y dejad que os rodee la respuesta. Dejad que os envuelva lo que deseáis, para que vuestra alegría sea plena. En estas palabras se nos recuerda el principio cuántico que afirma que la oración es la conciencia, un estado del ser en el que nos encontramos, y no algo que hacemos en un determinado momento del día. Al invitarnos a que nos rodee la respuesta y a que nos envolvamos con lo que deseamos, el pasaje nos recuerda precisamente lo que el abad y mi amigo David nos mostraron en la sabiduría de sus culturas. Debemos conseguir la respuesta al sentimiento de nuestras plegarias en el corazón, antes de que se hagan realidad en nuestra vida. En los pasajes anteriores, Jesús señala que aquellos a quienes habla aún no han hecho esto. Aunque crean que han pedido que sus plegarias sean atendidas, si su súplica no fue más que las palabras «ruego que así ocurra», asegura Jesús que este no es un lenguaje que la creación reconozca. Recuerda a sus discípulos que deben hablarle al universo de una forma que tenga sentido. Cuando sentimos que estamos rodeados de vidas y relaciones sanas y envueltos por la paz del mundo, este sentimiento es a la vez el lenguaje y la oración que abren la puerta a todas las posibilidades. Recordar nuestro poder. En el cuento clásico El mago de Oz, solo cuando Dorothy se golpea 3 veces los tacones y dice las palabras «Llevadme a casa de tía Em», es devuelta a su familia y sus seres queridos. Todos sabemos que la magia no se produce por el solo hecho de golpear los tacones. Si así fuera, veríamos a la gente aparecer y desaparecer de las colas de Starbucks y de las salas de juntas de las empresas con la misma facilidad. Las palabras de Dorothy no expresaban un deseo, sino una orden. ¿Con quién o con qué estaba hablando? La orden iba dirigida a ella misma. No les estaba dando instrucciones a la bruja buena Glinda ni a los Munchkins para que realizaran un acto de magia. Dorothy era quien tenía las zapatillas que se convirtieron en objetos de poder en su viaje. La piedra del chamán, el bastón de Moisés o la túnica de José eran el centro del poder de sus propietarios, y los zapatos de Dorothy cumplían la misma función. Los 3 golpes eran el percutor interior de Dorothy que le hacían sentir como si ya estuviera en casa, y en un abrir y cerrar de ojos lo estaba. Existe la creencia casi universal de que poseemos en nuestro interior unos poderes antiguos y mágicos. Desde la infancia fantaseamos con la posibilidad de hacer cosas que trascienden del reino de la razón y la lógica. ¿Y por qué no? Cuando somos niños, las reglas que dicen que los milagros no existen no se han integrado aún en nosotros hasta el punto de limitarnos las creencias. ¿Es posible que la sensación de que estamos conectados a una fuerza superior sea tan universal y que la ansiemos tanto que hayamos conservado las antiguas fórmulas para conseguirlo y a un tiempo olvidado cómo utilizarlas en la vida? ¿Es posible, por ejemplo, que nuestras historias de hadas y magia hayan conservado las claves de nuestro modo de orar olvidado sin siquiera darnos cuenta de ello? Si el sentimiento es la oración, la respuesta a estas preguntas es un sí rotundo. Teniendo en cuenta esta posibilidad, analicemos algunos ejemplos conocidos de cómo se ha transmitido el código de la oración a lo largo de los tiempos. Tal vez la oración más conocida y universal sea el Padre Nuestro. Sus palabras son reverenciadas por casi 1/3 de la población mundial, los aproximadamente 2.000 millones de cristianos que buscan en las palabras de este antiguo código consuelo y orientación. En los oficios religiosos se suele recitar la oración entera, pero los 2 primeros versos se conocen como la gran oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En lugar de recitar las conocidas palabras, te invito a que pruebes un experimento. Cuando las leas, o si las pronuncias en voz alta, fíjate en cómo te hacen sentir. ¿Cómo te sientes al hablarle personalmente a la fuerza que creó todo el universo y la vida de cada una de las células de tu cuerpo?
¿Qué experimentas al reconocer que el nombre de Dios es un nombre sagrado, que solo hay que emplear con actitud santa y reverencial? No existe la forma correcta ni incorrecta de sentir con esta oración. La cuestión es que las palabras que se registraron hace más de 2000 años fueron pensadas para propiciar el sentimiento. Por encima del tiempo y las civilizaciones, esas palabras se dirigen a lo más constante que hay en nosotros, el corazón. Cualquiera que sea el sentimiento que generen en ti, este sentimiento es tu gran oración. El Salmo 23 es un código que funciona de la misma manera. Aunque se suele usar como oración para pedir consuelo en tiempos de necesidad, por ejemplo, cuando fallece algún ser querido, este poderoso código está pensado para crear esa paz en todo lo que vive. Ya con el primer verso, «El Señor es mi pastor, nada me falta», comenzamos a sentir que alguien nos observa y nos cuida en este mundo. Hay diferentes traducciones, pero la palabra pastor se repite en todas ellas. Es evidente que se usó intencionadamente por la poderosa imagen que encierra, así como por el sentimiento de estar cuidados que genera en nuestro interior. Tal vez uno de los códigos de consuelo más sorprendentes es aquel que dio Dios al mundo para propiciar la bendición y la paz. Esta antigua bendición se descubrió en 1979, inscrita en 2 diminutas tiras de plata en forma de pergamino. Este pasaje del libro de los Números 6, 22, 26 se remonta a 400 años antes de los rollos del Mar Muerto, y se cree que es el primer pasaje bíblico jamás encontrado en objetos antiguos. En las 3 frases del código, Dios establece una bendición que Moisés debe compartir con su pueblo. En sus antiguas instrucciones, Dios le dijo a Moisés: «Así es como debes bendecir a los israelitas». Después de su indicación precisa sobre cómo se debe utilizar la oración, le ofreció el código a Moisés de esta forma: «Que Yahvé te bendiga y te proteja. Que Yahvé haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que Yahvé te descubra su rostro y te conceda la paz». Dios completa la instrucción a Moisés con estas palabras: «Así es como debes pronunciar mi nombre, y entonces los bendeciré». De esta forma, la propia oración se conservó a través de las palabras que nos hacen sentir. Recapitulación. Llegados a este punto, seguramente tienes claro que la idea de este capítulo es que el sentimiento es la oración. Este principio encierra el gran secreto para que todas nuestras oraciones, sin excepción, sean atendidas. La clave reside en que nos debemos convertir en aquello mismo que deseamos experimentar en la vida. Si buscamos el amor, la compasión, la comprensión y el apoyo, tenemos que desarrollar en nuestro interior estas mismas cualidades para que se reflejen en la mente de Dios y se nos devuelvan en nuestras relaciones. Si queremos abundancia, debemos sentir gratitud por la abundancia que ya existe en nuestra vida. Sabiendo esto, y conociendo el poder oculto de la belleza, la bendición, la sabiduría y el dolor, ¿dónde colocamos todo esto para que nos funcione en la vida? ¿Qué hacemos con estos antiguos secretos para superar los momentos difíciles que se nos presentan en la vida? Probablemente, la mejor respuesta a esta pregunta es emplear un ejemplo. Hablaba antes de la historia de Gerald para mostrar que a veces nos vemos empujados a situaciones que nos producen un gran dolor, en circunstancias que nunca hubiéramos imaginado y en momentos que jamás esperaríamos. Gerald había perdido todo lo que amaba: su mujer, sus hijas, su casa y sus amigos. Incluso sus padres estuvieron un tiempo sin hablarle por el dolor que les había causado. El efecto dominó de unas decisiones que pensaba que debía tomar lo condujo directamente a la noche oscura del alma. Cuando se vio en su noche oscura del alma, tenía ante sí 2 posibilidades. Podía dejarse hundir cada vez más en la espiral de ira, tristeza, traición y abatimiento habitual ante una pérdida traumática, o ahondar más aún en su alma en busca de la fuerza que le permitiese comprender lo que había sucedido y lo sacara de aquel abismo, sabiendo que después sería mejor persona. Se requiere una gran fortaleza para superar esos momentos tan duros de la vida, sin duda,
Pero la fortaleza sola no basta. Debemos tener algo a lo que aplicarla. Un proceso. Así es como Gerald inició este proceso. El dolor es el maestro, la sabiduría, la lección. La clave para superar todas las pruebas a las que la vida nos someta es que solo podemos dañarnos cuando estamos preparados para que así ocurra. Es decir, únicamente cuando ya poseemos todos los medios emocionales para sanarnos el dolor, podemos atraernos las experiencias necesarias para demostrar nuestro dominio. Este es el secreto sutil pero poderoso de la superación del sufrimiento. Gerald solo pudo haber creado lo que él llamaba el caos en el que se hallaba, porque poseía los elementos necesarios para construir la comprensión que diera sentido a los cambios de su vida. Este simple conocimiento le daba esperanza, una nueva forma de ver su vida y la fuerza para avanzar por ese proceso, en lugar de cesar en su empeño. La bendición fue donde debió aplicar su fortaleza. La bendición es el lubricante emocional. Cuando damos los pasos del proceso de bendición antes expuestos, dejamos el dolor en suspenso durante el tiempo suficiente para sustituirlo por algo diferente. En el caso de Gerald, le invité a que bendijera todo lo relativo a su experiencia. ¿Todo?, preguntó. Todo, le respondí. La clave del éxito de la bendición es que lo reconoce todo, desde lo que provoca el dolor hasta el que lo sufre. Gerald empezó por bendecirse a sí mismo. Al fin y al cabo, él era el lastimado. Después bendijo a la mujer que lo traicionó. Pensaba que ella era la fuente de su dolor. Completó el proceso bendiciendo a todos los que habían sido testigos de ese dolor. Y ahí entraban sus hijas, su esposa, sus padres y sus amigos. Al bendecir, dejó en suspenso su dolor el tiempo suficiente para que interviniera otro elemento: la capacidad de ver la imagen completa y entender todo lo aparentemente incomprensible que ocurría en su vida. En el proceso de darle un nuevo sentido a su experiencia vital, halló la belleza. La belleza es lo que transforma el dolor. Más allá de lo que vemos solo con los ojos, cuando sabemos percibir la simetría, el equilibrio y la mesura de una situación, empezamos a comprender por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Es entonces cuando se produce la magia. En el momento en que comprendemos el dolor y vemos la luz al final del túnel, comenzamos a sentirnos de otra forma ante nuestra experiencia. En esta diferencia, el dolor se convierte en sabiduría, y se inicia la sanación. El sentimiento es la oración. Las antiguas culturas nos recuerdan que el mundo no es ni más ni menos que el espejo de aquello en lo que nos hemos convertido en la vida. Lo que sentimos sobre nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás y, en definitiva, con Dios. Las pruebas científicas apuntan hoy exactamente a lo mismo. Lo que sentimos en nuestro interior se traslada al mundo exterior. Para Gerald, como para muchos de nosotros, se trata de una forma nueva de ver las cosas, muy distinta de la que nos enseñaron al ir haciéndonos mayores. Al cabo de pocos días de iniciar este proceso, supo bendecir y redefinir su dolor y su amargura. Sus nuevos sentimientos se convirtieron en la oración que enviaba al mundo que lo rodeaba. Casi de inmediato, sus relaciones comenzaron a reflejar sus plegarias. Tenía aún mucho que hacer, pero su esposa y él desarrollaron una sana amistad. Fue muy positivo para ellos, y también para sus hijas. Gerald, además, se encontró pronto en una nueva relación sentimental que reflejaba la nueva idea que tenía de sí mismo. Juntos, su pareja y él se embarcaron en un viaje de descubrimiento que a su antigua esposa le hubiera parecido peligroso. Y así, de esta forma, Gerald superó su noche oscura del alma. La última vez que lo vi fue en San Francisco, en 1990. Me dijo: «¿Sabes? Me alegro de que terminara. No creo que pudiera soportar otra situación como aquella». «Puede haber más», le advertí. «El hecho de que pases por una noche oscura no significa que nunca te vayas a encontrar con otra. Solo quiere decir que podrás preverla y saber más allá de toda duda
que al otro lado siempre hay una vida mejor. Crear tus propias oraciones. Lo fundamental de todo lo que aquí estoy diciendo es que las palabras de las oraciones no son por sí mismas las oraciones. Las palabras pueden ser reliquias hermosas, antiguas y venerables, pero su función es liberar una fuerza. Y la fuerza está en tu interior. Aquí, la palabra clave es tú. Del mismo modo que el código de un ordenador pone en marcha una serie de procesos, las palabras desencadenan el sentimiento en nuestro cuerpo, pero ni el código ni las palabras tienen ningún poder hasta que se les da sentido. En el caso del primero, el sentido es el sistema operativo. En el de las segundas, nuestros sentimientos. Las oraciones son personales. Es posible que las palabras que en mí generan un fuerte sentimiento de gratitud no surtan efecto alguno en ti. De modo que aquí es donde puedes solazarte con las oraciones, creando las tuyas propias. Busca las palabras especiales que tengan sentido para ti, y solo para ti, a fin de componer una oración sagrada y secreta entre tú y Dios. La oración puede ser algo tan sencillo como la afirmación de que, sea lo que sea por lo que reces, ya se ha logrado. Un ejemplo de este tipo de plegaria podría ser una sola frase que te digas a ti mismo cada vez que cierras la puerta del coche y lo pones en marcha para dirigirte a un sitio u otro. Doy gracias por un viaje seguro y por regresar sano. Mientras pronuncias tu oración, siente la gratitud como si el viaje ya hubiese concluido. Para visualizar tu oración y darle fuerzas con los sentidos, imagínate haciendo algo al regresar a casa. Por ejemplo, sacar las bolsas de la compra del coche y colocar las latas en la alacena o la verdura en la nevera. Lo fundamental es que solo puedes sacar las bolsas del coche y colocarlo todo en su sitio si ya has vuelto a casa. De esta forma, has proclamado la firme intención de viajar seguro, sintiendo como si ya se hubiera producido. Se dice que el Dalai Lama utilizó esta oración cuando inició el peligroso viaje que lo llevó de su casa al exilio, a través de las escarpadas montañas que separan el Tíbet de la India. Veo un viaje seguro, dijo, si es verdad lo que se cuenta, y un regreso seguro. Si tienes espíritu poético, con la rima de los versos puedes expresar tu creatividad. Los versos son fáciles de recordar y se pueden convertir en parte de tu ritual diario. Lo importante es dar gracias por el sentimiento que generan. Tengo un amigo que todos los días, mientras va conduciendo, ofrece este tipo de oración. Su casa y su trabajo están separados por una cadena de montañas y una gran diversidad de animales que a veces invaden la carretera al alba y al anochecer, y mueren atropellados. Siempre que se pone al volante, pronuncia su plegaria. Que vivan hoy todas las criaturas, que estén a salvo y seguras. Puede parecer muy simple, pero creo que así es como funciona el mundo. La creación responde a aquello en lo que nos hemos convertido y a lo que sentimos. Tal vez no sea casualidad que a lo largo de los años mi amigo haya ofrecido su oración, y que nunca ningún animal de los que tan a menudo se cruzan por la carretera le haya provocado ningún accidente en su ir y venir de casa al trabajo. Observa a menudo que se apartan, o que cruzan por un punto por el que acaba de pasar, o que está a punto de hacerlo, pero su plegaria ha sido atendida todos los días. Tengo otra amiga que hace algo parecido siempre que sale de viaje de negocios. Sea en avión, en taxi o en su propio coche, comienza siempre sus viajes reconociendo la inteligencia viva que existe en todo lo que llamamos objetos inanimados. Cuando despega el avión, por ejemplo, dice: «Hemos creado esta máquina del polvo de la tierra para que nos sirva en la vida desde el momento en que nacemos». Una vez más, aunque a algunas personas les parezca simple y hasta estúpido, estas palabras le crean a mi amiga el sentimiento de que permanece en contacto con la materia de la que está hecho el avión. En esta sagrada comunión siente el poder de estar conectada con la máquina de la que depende su seguridad, en lugar de confiar en que la suerte le depare un vuelo sin incidentes.
Son solo unos pocos ejemplos. Sabiendo cómo funcionan nuestras oraciones, te invito a que crees las tuyas propias. Disfruta de tus plegarias poema. Compártelas con los amigos. No te extrañes si descubres que te habitúas a asentar tus oraciones en la rima del verso. De niños sabíamos cómo hacerlo, y nuestros hijos saben cómo hacerlo hoy. Es posible que, en lugar de considerarlo una tontería, descubramos que a través de estos momentos sencillos y alegres de la vida, nos servimos de una ancestral tecnología interior para acceder a la más potente fuerza del universo. Y creíamos que solo era un poema. Esta ha sido una producción de Audible Studios de Secretos de un modo de orar olvidado, escrito por Greg Braden y leído por Juan Miguel Díez. Productores ejecutivos, Pablo Bowney y Mike Charsak. Productor, Timothy Warner. 2006. Derechos de autor reservados de la edición original por Greg Braden. Publicado inicialmente en 2006 por Hay House, Inc., USA. 2006. Derechos de autor de la presente edición por Editorial Sirio, S.A. Derechos de autor de la grabación de sonido en 2019 de Audible Studios. Audible Studios es una división de Audible, Inc. Audible hopes you have enjoyed this program.